si se cierra el ITT, se ha resuelto el tema de la soberanía energética, se ha agravado. ¿Por qué razón? Porque se merman 2.000 millones de dólares del presupuesto nacional, que obviamente, ¿de dónde van a sacar el Estado? Un Estado dolarizado, esto es importante decirlo, dolarizado, que no tiene fábrica de hacer dólares. ¿De dónde sacan los dólares para importar combustibles? Entonces viene el tema, van a subir impuestos, porque de algún lado tiene que salir la plata. Entonces, dejemos de explotar el ITT y hay que subir impuestos. Entonces, soberanía energética, el mundo se mueve en base a energía. Y las energías se mueven y se consumen en función de costos. Porque claro, se puede consumir otro tipo de energías, pero viene la pregunta, ¿a qué costo? De alguna manera se posicionan como candidatos como Yaco Pérez y otros más. Entonces, es que tenemos que ir por un país no contaminado y no sé qué. Si acaso que vamos a resolver el tema con el ITT, porque mientras el ITT se cierra o no se cierra, crece el consumo, y crece el consumo en todos los cantones del Ecuador, pues. Entonces no le tomen del pelo con el tema del balance energético, y que no lo conocen además. La producción petrolera del Ecuador, la actual, de los campos antiguos, va en franca declinación, porque muchos campos tienen 50 años de estar produciendo petróleo. Entonces, ¿acaso por eso se dice recurso no renovable? O sea, es lo que existe en un yacimiento, es lo que se explota, no más. Y así en todo, no se explota todo el petróleo porque depende del factor de recuperación que existe. Entonces, es lo que pasa, que los campos viejos cada día producen menos, y no solo que producen menos, sino que producen a mayores costos, porque hay que utilizar métodos de recuperación secundaria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sostener esa producción, que todavía es sostenible con los costos de producción que tiene Petroecuador en especial. Es sostenible. Pero hay que ir migrando a otros campos para que esos campos vayan creciendo la producción que sustituya la producción que va cayendo. Y es el caso del ITT. Y es el caso de los campos del suroriente, del suroriente de la Amazonía. La Constitución de la República, y esto para los candidatos y para el pueblo y para los medios de comunicación. La Constitución de la República es norma obligatoria de cumplimiento, que prevalece sobre todo tipo de norma jurídica, leyes, decretos, reglamentos, de todo tipo. ¿Qué dice el artículo 284? Que la política económica tendrá los siguientes objetivos, y entre ellos habla de la soberanía energética. Norma constitucional, soberanía energética. Y también de mantener la estabilidad económica, y la estabilidad económica se consolida con la soberanía energética, porque si no hay que importar combustibles, y eso cuesta harto dinero. Artículo 304 de la Constitución, la política comercial tiene como objetivo que se garantice la soberanía energética. Y el artículo 334 de la Constitución dice que el Estado le corresponderá garantizar la soberanía energética. Entonces, soberanía energética, obligación. Entonces, no es que los candidatos y la gente, o sea, si me da la gana, lo hago, si no, no. ¿Cómo es la soberanía energética? Cuando somos autosustentables y autosostenidos, cuando no tenemos que importar energía. Entonces, sobre esto, la Corte Constitucional le falló al país con esta consulta de los Días Unidos. ¿Por qué? Porque el artículo 57 de la Constitución de la República dice que se reconoce y garantiza a quienes, no a todo el Ecuador, sino a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la consulta previa, libre e informada sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras. Entonces, ¿cómo es que viene la Corte Constitucional que se consulte a todo el Ecuador sobre si seguimos o no con el ITT? ¿Violaron la Constitución? ¿Quién? La Corte Constitucional. Porque tenían que decir, el procedimiento de consulta es a las comunidades que están asentadas en las tierras donde se va a hacer la explotación de recursos no renovables. La Corte Constitucional le falló al Ecuador. Hicieron política que no tenían por qué hacerlo. Pero ahora veamos ciertas cifras. Yo de esto doy conferencias numerosas veces, incluso maestrías sobre este tema, sobre el tema energético. La oferta de energía primaria que existe en el Ecuador, energía primaria, no es la secundaria, no es la procesada. El 90% de la energía primaria en la oferta del balance energético es hidrocarburos. Esa es la oferta. Luego, la demanda de energía por sector es el 50% prácticamente transporte. Eso no se puede meter electricidad allí. No se puede meter electricidad y lo vamos a ver después. La industria es el 17.4%, lo residencial 13.9%, el sector comercial y servicios públicos 6% y así. ¿Qué otro tema importante que hay que analizarlo? El diésel. El diésel, en un 83% del diésel va al transporte.
Por lo tanto, necesitamos diésel, porque no le podemos decir a la gente de la noche a la mañana, no hay diésel. Y el diésel sale del petróleo y también de la importación de diésel, ya lo vamos a analizar. Las gasolinas van el 82.4% al transporte. Y no existe forma de decirle al que tiene carros, ándate al sector eléctrico, porque eso sería el 0.00001%. Todo es hidrocarburos. Otra información que es importante verla. Consumo de energía por fuente. Es mayoritariamente, prácticamente es hidrocarburos. Prácticamente no existe consumo. El consumo de electricidad es del 0.1%, o sea, menos la décima parte del 1%. Y el gas licuado de petróleo, que ya se lo utiliza en transporte, es del 0.2%. La quinta parte del 1%. El resto son hidrocarburos. Para que entendamos la necesidad de energía que tiene el Ecuador. Otro tema, el consumo de energía por fuente. Ahí podemos ver cómo dependemos en lo residencial del gas licuado de petróleo, en especial, en un 52%. Pero en el tema del transporte, el transporte aéreo se lleva el 1% del transporte. No nos olvidemos que el transporte es más o menos el 50% del consumo energético global, de todas las energías, incluso de las energías importadas, que son diésel, gasolina, gas licuado de petróleo, etc. Y de este 50% del consumo energético nacional, si lo convertimos en el 100%, para analizar solamente el componente de consumo de energía por tipo de transporte, al transporte aéreo va el 1%, no más. Al transporte marino va el 4%. Por lo tanto, son 1 y 4, 5. El 95% del transporte es terrestre. Y aquí viene una sorpresa. Los autos y subs no son más que el 17%, porque la gente cree que allí hay que dar el golpe. Es el 17%. Los buses es el 4%, los taxis el 4%. La carga pesada, que es una carga enorme para el tema de consumo de combustibles, es el 47%. ¿De qué? Del transporte terrestre. Y la carga liviana es el 21%. Entre los dos suman el 68%. ¿Cómo se bajan eso con fuentes alternas de energía? Como le venden humo al Ecuador. Le venden humo de esa manera. En el tema de cargas en refinerías, estamos mal, porque se les cayó en el gobierno de Moreno y en el de Lazo, por lo menos la capacidad de procesamiento. Hoy ya no procesan 110.000 barriles la refinería de Esmeraldas. Hoy está produciendo debajo de los 100.000 barriles diarios de petróleo. Y esto es responsabilidad de Moreno y de Lazo. Y de esto no dicen nada los candidatos, o no conocen. Sobre el tema de producción de derivados en refinerías, se les cayó también lo que tenían que haber hecho, y sobre esto hubieron auditorías que les señalaban qué había que hacer. Y ya han dejado pasar 6 años desde el gobierno de Moreno que no han hecho absolutamente nada. Por no hacer nada, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? En donde prácticamente solamente estamos produciendo diésel en el 22.3% y gasolinas en el 17.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que en las refinerías del Ecuador producen menos del 40% de combustibles livianos. Menos, por la irresponsabilidad de los gobiernos de Moreno y Lazo, que no hicieron nada para hacer un upgrade en las refinerías. Y esto es gravísimo para el Ecuador, porque esto se traduce en la importación que tenemos que hacer, porque producimos jet fuel en cantidades astronómicas, 40%. Pero en lo que es importación, en el diésel, estamos importando el 65% del diésel que se consume en el Ecuador. En las gasolinas, el 62%. Y en el gas licuado de petróleo estamos importando el 85%. Entonces, con base en esto, ¿cómo se va a garantizar soberanía energética? Cerrando el ITT. ¿Cómo va a garantizar soberanía energética? Si cada día dependemos más de las importaciones de combustibles, y por lo menos el petróleo sirve ¿para qué? Para poder importar combustibles. Entonces, es una salvajada lo del tema de la consulta de los Estados Unidos. Pero el tema no solamente va allá. En el tema eléctrico, cada año el Ecuador requiere más o menos 200 megavatios, porque crece la demanda eléctrica, 200 megavatios. Como no se ha hecho absolutamente nada en esa materia para seguir trabajando en hidroeléctricas, cada día dependemos más de la generación térmica, o sea, de la generación en base a hidrocarburos, generación eléctrica en base a hidrocarburos. Tanto que la capacidad instalada de generación eléctrica que está siendo actualizada está cercana al 40%. Pero no solamente vaya, sino que la generación eléctrica por fuente está en el 78% de generación hidráulica y la térmica está en el 19%. Lo cual quiere decir que cada día dependemos más, va creciendo la dependencia de la generación térmica en términos reales.
Y eso es utilizar toda suerte de hidrocarburos para generar electricidad. Y no solamente todo es hidráulico, se está cayendo lo hidráulico. Y cuando uno analiza lo eólico, es la quinta parte del 1%. Los solares, la décima parte del 1%. Porque toda la gente cree que está a la vuelta de la esquina el tema solar y el tema eólico para la generación de electricidad. Y no hay tal. Ahora, sobre el tema de contaminación. En el balance energético, la emisión de gases de efecto no invernadero, es importantísimo lo que voy a decir. La emisión de gases de efecto invernadero prácticamente en el 95% es por el uso de combustibles, no por la producción de petróleo. No por la producción de petróleo, sino por el uso de combustibles. La uso en motores y lo uso en motores, sea de carros, de vehículos, cuando en motores de las industrias. Entonces viene el tema que hay que analizarlo. Si se cierra el ITT, se ha resuelto el tema de la soberanía energética, se ha agravado. ¿Por qué razón? Porque se merman 2.000 millones de dólares del presupuesto nacional, que obviamente, ¿de dónde van a sacar el Estado? Un Estado dolarizado, esto es importante decirlo, dolarizado, que no tiene fábrica de hacer dólares. ¿De dónde sacan los dólares para importar combustibles? Entonces viene el tema, van a subir impuestos, porque de algún lado tiene que salir la plata. Entonces, dejemos de explotar el ITT y hay que subir impuestos. Pero además, la contaminación, queridos ecuatorianos, no se da en el Yasuní, sino cuando tú, en cualquier parte del Ecuador, en el cantón Piñas, en el cantón Juján, en el cantón, el que sea del Ecuador, prenden un carro, prenden una industria. No es en el ITT, que quieren mantener intangible, porque esas son zonas por donde pasa la droga. Entonces, qué mejor que eso se vuelva un santuario, entonces nadie ve lo que pasa ahí dentro. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Atentando contra la seguridad económica y la seguridad energética, o sea, la soberanía energética del Ecuador. Y sobre esto, está mucha gente especulando sobre esto. Y entonces, ¿a dónde nos van a llevar con esto de la soberanía energética? Porque además hay una cosa, he escuchado a algunos candidatos, que son neófitos en materia energética. No solo petrolera, sino energética. Son neófitos. Entonces la sacan como magos, contestan nomás cualquier cosa. Pero el tema energético es muy grave. No es un tema así nomás de resolverlo. Cierren estos campos y que decida la gente lo que quiera. Si quieren nos hundimos al precipicio y si no nos hundimos. Si lo que necesitamos es un tema importante que lo voy a decir, que espero que me capten. La producción petrolera del Ecuador, la actual, de los campos antiguos, va en franca declinación porque muchos campos tienen 50 años de estar produciendo petróleo. Entonces, ¿acaso por eso se dice recurso no renovable? O sea, es lo que existe en un yacimiento, es lo que se explota, no más. Y así en todo, no se explota todo el petróleo porque depende del factor de recuperación que existe. Entonces, es lo que pasa, que los campos viejos cada día producen menos, y no solo que producen menos, sino que producen a mayores costos, porque hay que utilizar métodos de recuperación secundaria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sostener esa producción, que todavía es sostenible, con los costos de producción que tiene Petroecuador en especial. Es sostenible. Pero hay que ir migrando a otros campos, para que esos campos vayan creciendo la producción, que sustituya la producción que va cayendo. Y es el caso del ITT, y es el caso de los campos del suroriente, del suroriente de la Amazonía. Entonces, no es que cerrando, y como dicen, que no se haga más perforación de pozos. ¿Y de dónde vamos a vivir? ¿Qué creen que el petróleo va a desaparecer de aquí a mañana? Hubo un ex secretario para colmo de Semplades, o sea, andaba en la luna, que dijo por allá por el año del 2011, por allá, tal vez un poco menos, yo tengo grabado eso. Dijo, la idea es que para el año 2020, que ya pasó hace 3 años, no consumamos ningún combustible fósil. Estamos 2023 y la dependencia de los combustibles fósiles más bien se ha agravado. ¿Y ahora qué nos dicen? Que a la vuelta de la esquina ya no usaremos combustibles fósiles. Están locos de remate. Los cálculos sobre incremento del consumo de la producción de energía a partir de fuentes no renovables prevén que para el 2040 llegarán a cubrir el 4% de la demanda. 4%. Pero le venden a la gente que a la vuelta de la esquina ya estamos con el hidrógeno, ya estamos con no sé qué y con no sé cuánto. Entonces viene el tema. Vean a los candidatos. Y al que te ofrezca ese tipo de humos te está llevando al precipicio. Porque claro, vende ante los electores, o sea, de alguna manera se posiciona como candidatos como Jaco Pérez y otros más. Entonces, es que tenemos que ir por un país no contaminado y no sé qué. Si acaso que vamos a resolver el tema con el ITT, porque mientras el ITT se cierra o no se cierra, crece el consumo.
y que es el consumo en todos los cantones del Ecuador, pues. Entonces no le tomen del pelo con el tema del balance energético y que no lo conocen además. Entonces, analicen, pues es como con un paciente. A un paciente no puede un médico coger y entrar y operarlo directamente. Al paciente dice, necesito radiografías, ecografías, examen de sangre, y ahora los exámenes son copiosos. Necesito todo esto para ver qué hago. En el caso del Ecuador, hay que analizar la economía y analizar el balance energético. Y analizado el balance energético, entonces decir, este paciente, ¿cómo lo vamos a manejar? No cerrando los campos del ITT, porque eso es hacerse la puñeta, es hacerse un harakiri. Y entonces, ahí los voy a ver en la campaña. Porque al que diga que eso hay que dejar bajo tierra, que no salgan con que ya salió un candidato a decir que el turismo y no sé qué, eso no resuelve nada, cobrándoles el IVA a los que van a una hostería X por el oriente. Con eso no se resuelve ni la millonésima parte de lo que se necesita para mantener un país. Entonces, soberanía energética. El mundo se mueve en base a energía. Y las energías se mueven y se consumen en función de costos. Porque claro, se puede consumir otro tipo de energías, pero viene la pregunta, ¿a qué costo? O sea, no vendan humo, pero la humanidad algún día llorará sangre por haber perdido el petróleo. Porque el petróleo no solamente es energía, es también la materia prima más importante de toda la humanidad. Voy a poner su ejemplo y con eso cierro el tema. Las llantas. Cuando nacieron los carros, se comenzaron a fabricar carros, se fabricaban las llantas con el caucho que se exportaba especialmente en Manaus, Brasil. Pero ya llegó el mundo donde se necesitaba más caucho. Y ahora el caucho es sintético. Se produce en base al petróleo. Y entonces, ¿qué haríamos con los miles de millones de carros que circulan por el planeta? ¿Dónde habrían llantas para, en base a plantas de caucho, poner llantas? Si uno ve el porvenir el futuro de la Tierra, es terrible. Sin petróleo, ¿a dónde vamos a ir? Algún día se llorará sangre. Las pinturas, para poner un ejemplo, las pinturas son hechas en base a petróleo. La ropa es en base a petróleo. Sin pinturas, tendríamos unas ciudades grises, que no puedan tener ningún tipo de pinturas. Todo lo plástico, todo es, en última instancia, tiene algo que ver con fibra. La ropa tiene mucho de fibra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y antes de